Buenas tardes a todos, gracias por venir. Tenemos de nuevo, como casi anualmente, nuestro amigo Neil para hacernos algunas observaciones y darnos algún pescozón de las cosas que él detecta que no hacemos del todo bien. Sin más, te dejo la palabra y comienza el... Yo no hablo de lo que hacemos bien o mal, hablo de lo que hay. Buenas tardes y feliz año nuevo. Quiero empezar este año con el año 1800, fíjate. En 1800 fue la primera vez... No se oye, amigo, perdón. Desde aquí hay cifras. 1800 fue el año cuando la primera vez en la humanidad la población mundial alcanzó 1.000 millones. Toda la historia de la humanidad y en 1800 llegamos a tener 1.000 millones de personas en el planeta. En 1930 llegamos a 2.000 millones de gente. 130 años más para doblar. En 1953, en solo 25 años, 23 años, la población del mundo llegó a 3.000 millones. Y después, solo 20 años después, en 1974, 4.000 millones de personas en esta planeta. En 1987, solo 13 años tarde, 5.000 millones. En el año 2000, la población llegó, mundial era de 6.000 millones. Y a comienzos de 2014, en esta planeta nuestra, somos 7.000 millones de personas ya. Fíjate cómo ha aumentado el número de habitantes en este planeta. Y el mundo de hoy cada vez es más exigente también. No solamente somos más gente, queremos comer mejor, más y mejor. Queremos vivir más dignamente. Queremos tener más ocio. Quiere decir que no todo el mundo se conforma con vivir en las chabolas o se vive en las chabolas. Para 7.000 millones de personas en este planeta, solo 1.500 personas viven como se vive aquí. Entonces, en un mundo tan exigente, ahora hay una enorme demanda para tener casas más dignas, oficinas para los que trabajan, hoteles para los que viajan, hoteles para los que van de turismo. Hay una necesidad de crear cientos de nuevas ciudades, no decenas, cientos de nuevas ciudades y ciudades más grandes de lo que hay. Hace 2 siglos, 15-20% de la población vivía en las ciudades, 85% en los pueblos. El proceso de urbanización es un proceso continuo. De 20-80, ahora vamos hacia 80-20. Quiere decir que si el mundo en desarrollo sigue el camino que está siguiendo hasta ahora, de 30% en las ciudades y 70% viviendo de la agricultura, viviendo en los pueblos, se va hacia las ciudades. Fíjate la cantidad de casas y todo lo que hay que suponer y que se va a crear en los próximos años. De hecho hay cifras. Y se prevé que de aquí a 40 años
2.500 millones más de personas van a mover de los pueblos a las ciudades. La conclusión, la primera conclusión. Hay muchísima construcción que hacer, muchísimo. Porque el mundo es exigente también y sabe que es vivir mejor. Y ahora hago la siguiente reflexión. Hay tanta piedra en el mundo, hay tanta piedra para tanta demanda que nos queda ahora en el futuro. Sabemos lo que tenemos entre manos. Haga esta reflexión antes de hacer la próxima cotización a un cliente. Antes de entrar en la batalla de precios, descuentos y todas estas batallas diarias, piensa en esto. ¿Qué es lo que tienes entre manos? ¿Es un producto único, natural, ecológico, bla, bla, bla? Otra cosa más. Es un producto que escasea, queda poco. Es un producto, cuidado, que con el paso de los años va a escasear aún más. Petróleo también es un producto natural, vale, pero petróleo por cambios, por innovación tecnológica se puede sacar desde el fondo del mar, como lo estamos haciendo. Pero la piedra nunca lo vamos a sacar desde el fondo del mar, ni lo vamos a sacar de Himalayas, aunque haya la mejor piedra del mundo. Cuidado, es un producto de lujo, de material de construcción, todo lo que quieras. Pero encima de todo, si eres capaz de mirar más allá de la batalla de hoy y de mañana, no olvidar, nunca, no hay tanta piedra, tanta demanda que va a haber. Y esto es no solamente tenemos que asumirlo nosotros, los que estamos en esta industria, tenemos que también transmitirlo, comunicarlo a los que lo compran, para que sepan qué es lo que están comprando. No un producto de primera, segunda, tercera calidad. No. Que sepan lo que están comprando. Y solamente asumir esta realidad, creo que es el camino del futuro para nosotros. Solo asumir esta realidad en todos los sentidos del mundo, en todas las utilidades, en todos los conceptos. Tanto que sea Novelda o cualquier otro lugar del mundo donde hay una industria de piedra. Después de esta reflexión, quiero entrar un poco más al fondo de cómo están las macro tendencias del mundo. No hace falta repetir lo que estaba en la revista, en el último número. Y voy a nombrar 3 o 4 más grandes tendencias que hay. Número 1, tremendamente positivo. Probable vuelta de Estados Unidos como motor de la economía mundial. Por todo lo que haya pasado. Estados Unidos sigue siendo la economía número 1 del mundo. Sigue siendo una economía de 16.000 millones de dólares, 2 veces más grande que China. Sigue siendo un país de 320 millones de habitantes, con una población creciente y una economía súper dinámica. Por 35 años, nuestra industria nos ha faltado este motor. Ya vuelve, probablemente, salvo que haya un agujero tapado en Wall Street, que no sabemos. Y esto es una tendencia muy importante, no solamente por lo que se puede suponer el mercado americano, pero cuando la economía americana empieza a crecer bien, si se pone que ya va a crecer 3% este año, arrastra a todo el mundo, mueve todo el mundo, como ha movido China en los últimos 5 años, siendo la mitad. Número 2. Positivo otra vez, fíjate. Fin de la China barata en todos los sentidos. La China barata, de mano de obra de $100, $200, se acabó. Ya los salarios son más altos, mucho más altos, y siguen aumentando a 20-30% al año. Esta mañana he leído
los periódicos financieros esta mañana que ya hay trabajo, sabe que cada vez que hay el año nuevo chino, millones de chinos se desplazan de las ciudades y van a sus pueblos. Pues este año ha pasado un fenómeno nuevo, que no ha pasado nunca. Los trabajadores se han dicho adiós y se han ido a sus pueblos 2 semanas o 3 semanas antes de que empezó el año nuevo. Ya no tiene miedo de perder su trabajo. Saben que cuando vuelven, su propietario de la empresa les va a fichar de nuevo. Y si no, hay otra empresa donde pueden ir. Y pueden exigir un salario bastante más alto que antes. Escasea mano de obra en China. Ya están cerrando fábricas porque no tiene gente suficiente. Pero no solo sube mano de obra. Energía, más caro. Transporte, más caro. Terreno, más caro. Dinero, que antes era barato. Más caro cuando lo tienes. Y aún más increíble. Incluso las empresas políticamente bien conectadas, gente muy bien conectada políticamente, los intocables, la gran élite, de repente encuentra que, oye, ya no tiene tanto exceso de dinero como antes. Entraremos hablando de China constantemente porque ha sido determinante en muchos de los temas en nuestra industria en los últimos años, ¿no? Entonces, fin de la China barata, en todos los sentidos. Número 3, ahí no lo sé, pero posible frenado importante en la construcción en la China, porque la burbuja sigue siendo grande, más construcción. Como no son economía del mercado, hay muchas razones para que sea así. El gobierno lleva años intentando frenarlo, intentando frenar la liquidez. Ya han dicho que durante los próximos 5 años ya no habrá obra pública en China, que es una medida que sí pueden controlar, pero el dinero sigue entrando porque para los ayuntamientos, para los gobiernos locales, para los gobiernos regionales, la venta de terreno y la construcción es una fuente de ingresos importante, y entonces siguen haciéndolo. ¿Y tendrá éxito o no? Ya veremos. Otra tendencia macroeconómica. Europa deja de ser un lastre, aunque no sea un motor. Bueno, los últimos 5 años hemos visto, año tras año, -1, -2, -5, -0,1, el crecimiento ha sido negativo. Pues este año, todos los países de la Unión Europea, o 0,1, o 1, o 1,5, o 0,5, pero ya la tendencia ha cambiado. Algo lo vamos a notar. Y otra tendencia, macro tendencia. Sigue habiendo una actividad de construcción frenética en Oriente Medio. Rico en energía. Los Saudi Arabia de turno, los Qatarí, Kuwait, Libia, Emiratos, Dubái especialmente. 2 pequeñas incógnitas en Oriente Medio. Lo puedo decir después, lo digo ahora. Qatar ha sido un gran mercado. Pues Qatar es 2 millones de habitantes, 200.000, 300.000 qataríes, el resto son inmigrantes, trabajadores. ¿Cuánta construcción se puede hacer? Cualquier persona que haya estado en Doha ya sabe. Hay rascacielos constantemente. Bueno, pues ya está cambiando el enfoque. Habrá construcción, mucha construcción. En los próximos años. Dinero sobra. Pero será una construcción de todo diferente. Ya no serán oficinas y más oficinas y más oficinas. Van a ser inversiones de transporte público, metro, plantas de depuración de agua, etcétera, etcétera. Y claro, trabajos vinculados con el Mundial de 2020 de fútbol. Bueno, cuando en vez de construcción alto hagan otra cosa, este tipo de infraestructura va a utilizar menos piedra. Así que, cuidado. Puede que veamos menos obras de lo que hemos visto en los próximos años. Empezando ya. Porque el año pasado ya se veía que no estaban cotizando tantos proyectos nuevos, no estaban saliendo tantas obras nuevas como antes. Y segunda cosa, la mortalidad. Arabia Saudita, el rey tiene 89 años.
es un país muy centralizado. Este rey, Abdullah, es el último de los hijos de los fundadores del país. No, la cosa no sale en los periódicos muchas veces, pero hay bastantes luchas internas de poder. Y en un país que no es una economía del mercado, cuando hay un cambio, incertidumbre en la cúpula, siempre hay un pequeño frenazo. Bueno, no se puede decir más porque no hay más que decir. Pero, atento. Y después, otra tendencia, demanda en los mercados emergentes en niveles parecidos a niveles anteriores, pero riesgo en algunos. Lo normal es que los países nuevos, mercados que antes no existían, últimamente sí, van creciendo, deben seguir creciendo este año también, que es una buena noticia. Pero algunos países, algo de riesgo, ya entraremos por qué. Ahora hablamos de grandes cambios en nuestra industria, no del mundo, pero en nuestra industria. Primero una que es muy importante, otra vez positivo. La consolidación de la lógica. Y la lógica dice que la piedra se elabora cerca de donde se extrae. La verdad es que lo que pasó en los últimos 5 años no era normal, no tenía ni sentido. Donde se estaba en el sector de la piedra, la única cosa que tenía sentido era extraer bloques para que lo lleven los chinos que venían aquí. Sé lo que es el país, no solamente aquí. Las fábricas parecían que no eran rentables porque no podían competir con los precios chinos. Y para los canteros, una bonanza. Bueno, por tantos cambios que ha habido en China, menos construcción, China más caro. Por fin, sin poner la lógica otra vez, se consolida la lógica. Las fábricas del mundo, que sea aquí, Brasil, Turquía, Egipto, donde sea, empezaron a ser competitivos con las piedras, por lo menos con las piedras que se elaboran en su zona, con lo que se extrae cerca. Eso, claro que es positivo. Y tercera tendencia. Había canteras que eran viables solamente porque los compraban los chinos. Cantera con fisuras, cantera con producción pequeñas, con colores malos. Pero venían los chinos y lo limpiaban, y así cantero ganaba dinero. Este ha pasado especialmente en Turquía. Y hubo canteras que no eran viables, nunca tenían que estar abiertos, pero que estaban ahí funcionando en los últimos 5 años, abriendo nuevas canteras entre 100 y 200 al año, solamente porque había demanda en China. Pues ya se acabó. De hecho, ya han cerrado, yo no tengo las cifras, pero hablando con algunos empresarios de Turquía, sospecho que unos 10% de la cantera, de aproximadamente 100, 200, ya han cerrado. Y probablemente no van a volver a abrir. Después hay una cuarta tendencia, y esta quizás es de mayor importancia para nosotros este año. Más exigencia de los compradores, de cualquier parte del mundo, para pedir felicidades de pago, crédito. Sin embargo, menos posibilidades de los vendedores de piedra de cumplir este requisito. El comprador siempre quiere 90 días, 120 días, lo que quiera, lo que le puede conseguir. Va aumentando la demanda, va aumentando la necesidad de tener mayor inventario. Dinero no es fácil, más caro, ya, todo el mundo. ¿Qué haga? ¿Quién va a financiar mi inventario? Mi proveedor. El proveedor, pero no solo aquí, en cualquier parte del mundo, está muy debilitado. No tiene la capacidad de financiar como antes. Ahí vamos a ver una lucha. Y posiblemente este es el enfoque más importante. Entonces, aparte de estos grandes, hay incertidumbres y riesgos. Y son importantes también. Y quizá pueden llevar atrás de todo lo positivo. Todo lo que ha sido dicho hasta ahora parece positivo. El año está lleno de oportunidades. Pero los riesgos son tan grandes que también se puede caer todo. Número 1.
la volatilidad de los cambios de divisas. Cuento. En los últimos 5 años, los bancos centrales, para salvar la economía mundial, han estado imprimiendo dinero, inyectando liquidez con tal de salvar el mundo. Bueno, se parece que el mundo desarrollado se ha estabilizado y, como ya sabes, lo que leéis en los periódicos, poco a poco se van retirando esta liquidez. Ahora, como en los últimos años este dinero no entraba en la economía real, por lo menos en España no, el dinero que se movía tanto, gran parte del dinero se fue a los mercados emergentes. Y esto fue una de las razones para que los mercados emergentes empezaron a crecer rápidamente. Los países que tenían crecimiento de 3 o 4 o 5 ya estaban creciendo 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque entraba este dinero buscando estabilidad. Y ahora, en los últimos meses, los bancos poco a poco van retirando este dinero. Porque creen que ha llegado a la normalidad. Está llegando a la normalidad. El sistema financiero del mundo está poco a poco saneado. Consecuencia 1. Que los mercados, que las divisas de algunos países pueden devaluarse de repente de forma muy peligrosa. Países que no han hecho sus deberes, no han hecho las reformas estructurales, pueden sufrir de repente una salida de dinero, dejando muy tocado la economía del país y debilitando la moneda. Ejemplo, en la India, el año pasado, cuando salió la primera noticia que el Banco Central americano iba a empezar a retirar su estímulo, salió mucho dinero de la India. Y la moneda india rupia bajó por 15% en 2 o 3 semanas. La moneda turca, y esto sí afecta más directamente a las empresas de novela, también se debilitó por 15-20% el año pasado, porque pasó el mismo fenómeno en Turquía. ¿Qué país es vulnerable? No lo sé. Son muchos países. Pero ahora es cuando vamos a ver cuál de los países emergentes, y son 100, más de 100, están siendo bien gobernados o no. ¿Cuál de esos países les ha ido bien en los últimos años? No solamente por la exportación de materia prima a China, que les ha dejado mucho dinero, y por la entrada de dinero caliente. ¿Y dónde está el país donde el dinero se va a quedar y dónde va a salir? Ahora es cuando sabemos. Por lo tanto, es más que probable que en algunos mercados puntuales, de repente, el cliente suyo dice, oye, me cuesta tu producto 15-20% más caro, me tiene que dar un descuento, o compra menos, o aplaza los pagos, o si es un país competidor, empieza a ser más competitivo, el caso de Turquía. No lo sabemos, pero es una incógnita, pero es un riesgo serio. No es que el euro sea más fuerte o más débil, no, es la moneda de otro país, de su comprador, que compra a lo mejor 10 o 5 10 contenidos al año. Si de repente su moneda de su país es 15-20% más barato, le cuesta más el producto de importación 10-20% más, baja la demanda y también crea más problemas. Hay que estar atento, es un riesgo. Segundo riesgo, el gordo. Tensiones en la tesorería de las empresas. China, en los últimos 5 años, no solo era una gran demanda de piedra, también daba liquidez. Te compraba, te paga inmediatamente. Carta de crédito igual, tómala. En efectivo también te pagaba. China era demanda y liquidez, y salva muchas empresas. Y Estados Unidos ahora va a ser el nuevo motor. Primero, no de bloques están, de producto elaborado, que es buena noticia. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Estados Unidos no da liquidez, pide crédito. Entonces, el balance de la empresa no solamente lo sabéis perfectamente, no solamente la economía mueve por oferta y demanda. No, sí, lo es, claro que lo es. También es cómo te paga tu cliente. Oferta, liquidez. Esto va a ser determinante. Y en algunas empresas puede pasar esto. Que en teoría todo va bien. En la práctica, si descuidas un poco, la empresa puede cerrar.
porque la capacidad de resistencia es muy poca. Y este es el mayor, quizá el mayor riesgo. Demanda habrá, casi seguro. En Estados Unidos directamente y a través de Estados Unidos en el resto del mundo también. Ahora, ¿vais a caer en la tentación de dar las facilidades a vuestros clientes? Piénsalo bien. Estados Unidos, en este momento, está construyendo más de 1 millón de viviendas al año, nuevas. Ya ha llegado al mismo nivel que en 2008, antes de la crisis. La construcción ya está más o menos en el nivel de antes de la crisis, que es una buena noticia. Pero el entorno es diferente. ¿En qué sentido? Los bancos ya no dan la hipoteca tan fácilmente, exigen más. Los bancos ya no dan liquidez a los constructores con tanta facilidad, exigen más liquidez por parte del promotor. El típico comprador de piedra que está haciendo una obra en Estados Unidos, no porque está haciendo un chalet o reforma de casa, porque está suministrando a una obra de 50 a 100 viviendas, te va a pedir utilidades, porque el constructor va a decir al pedrero americano, necesito que te voy a pagar tarde. Este es el riesgo. Y estas son las tendencias que tenéis que cuidar mucho. Tiene que saber todo lo que puede sobre su cliente americano. No solamente si es bueno o malo, si ha pagado antes o no. ¿Por qué está comprando? ¿Está haciendo una promoción? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué cantidad? ¿Qué forma de pago tiene él con su cliente? Es muy útil saberlo. Va a ser tremendamente útil saberlo. Porque ahí le dará más capacidad de evaluar el riesgo de vender a este cliente. Esto es Estados Unidos. Debe ser un gran mercado este año. No un gran mercado, por lo menos otro aumento de 10-20% o más directamente. Pero tiene su riesgo. China. Otra vez volvemos a China. Está revuelto el país. Bastante confuso. Las cifras oficiales no sirven por nada. Las cifras oficiales son lo que convienen los políticos. Pero datos, hechos. Energía, cara. Mano de obra, cara. Yuan ya no es barato. Ya es 6 yuan, $1. Hace 10 años, 8 años, 8,5. El año pasado, cuando hablé, era 6,3. Ya no compite con la moneda barata. Y no hay construcción de obra pública. El modelo económico de los últimos años, que era a base de inversión en plantas de acero, etcétera, lo que sea, y en exportación, este modelo caducado. Y los gobernantes no son tontos, ya van a hacer un nuevo modelo, basado en el consumo. Por tanto, están fomentando más. Ahora la prioridad es medio ambiente, por los problemas de polución que tienen, sanidad, educación, y creando una clase media con capacidad de consumir. Bueno, también sigue existiendo en China el proceso de urbanización de que hablé antes. Siguen teniendo el objetivo de tener en los próximos 10 años, no sé, 100, 200 millones de personas más que van de los pueblos a las ciudades. Seguirá habiendo construcción, salvo que se vaya atrás. Esto sí. Pero ¿cómo va a hacerlo? No está claro. No olvidemos una cosa, que hace 15 años, no, solamente 10 años, 10, 15 años, cuando íbamos a las ferias de China, los llamamos, ¿quién eran los expositores más importantes? Eran las empresas de novelda, las fábricas de novelda, que ocupaban los stands más grandes, que tenían stands de 30, 40, 60 metros cuadrados para vender tablas de crema marfil a los chinos. Hace 10 años. Es más que probable, y yo no sé si está de acuerdo conmigo o no, que otra vez volvemos a lo mismo. Menos bloques, o bloques nulos. Pero cuidado, China seguramente va a volver a ser un gran mercado, porque 1.300 millones, un país medianamente rico, y funcionando como una economía del mercado, con un proceso de urbanización imparable,
Con crecimiento puede ser 5%, ¿qué más da? O 6, o 7. Habrá demanda, por supuesto. Quizás 2014 puede ser un año volátil, confuso, peligroso, pero no hay que olvidarse de China. China puede efectivamente hacer daño a nosotros, pero pensando un poco más a medio y largo, seguirá siendo un gran mercado. Ya dije, aparte de Europa, que ya está estabilizado. Ahora, dentro de la Unión Europea, dos focos muy importantes y buenos positivos. Inglaterra recuperando. Parece que ya ha dejado atrás la crisis y tendremos un año bueno. Después yo hablaba de que siempre tuvo un crecimiento positivo hasta el año pasado. Porque hubo riesgo que iba a caer el euro, los bancos que nunca son de Polonia o de Chequia o de Hungría o de Rumanía, los bancos de estos países son austriacos, alemanes, británicos, americanos, porque tenían miedo de qué podía pasar, retiraban el dinero de Europa Este. Y esto causó que, en un entorno bastante positivo, hubo menos liquidez incluso en estos países. Y casi todos los países tenían crecimiento nulo o medianamente negativo o medianamente positivo. Pues ya que estamos volviendo a la normalidad, los bancos empiezan a soltar dinero otra vez. Positivo. Ya ha habido acuerdos sobre los fondos europeos para los próximos 7 años. Empieza a llegar. Ya empiezan los multinacionales a invertir otra vez en esos países. Por lo tanto, Polonia, Rumania, etcétera, todos esos países de Europa Este otra vez vuelven al dinamismo económico, la construcción de infraestructura subvencionada por el Fondo de la Unión Europea, por los multinacionales, por más facilidad, más liquidez. Lo más probable es que compren más este año que el año pasado. Alemania sigue estable y también a nivel europeo esperamos tener una modificación. Ya se han hablado mucho en los periódicos de una política de austeridad, la política de estímulos, lo que se habla todos los días. Bueno, si lo hacen, y tendrán que hacerlo porque políticamente no es viable no hacerlo, es positivo, será positivo a nosotros. Significaría más dinero circulando en la economía. Y poco que circule, poco más que circule, es positivo también para nuestro gremio. Por lo tanto, Europa debe dar alguna alegría más este año. Oriente Medio seguirá siendo dinámico, es la mayor actividad en estas zonas. Los países ricos en energía es la construcción, siempre ha habido, siempre habrá. Todavía hay gente que quieren y pueden tener casas más grandes, productos más lujosos. No hay problema. Ya hemos hablado de pequeños riesgos en Qatar y Arabia Saudita, en países como Libia, aunque compra vía Turquía, o vía Egipto, cuando lo puede comprar directamente. Irak, que está siendo un grandísimo mercado, especialmente el norte de Irak, que es más específico que otra zona. Azerbaiyán, todos los países de esta región, debe ser igual que el año pasado. Rusia, cuando un país de tener un crecimiento de 7-8% baja a 2,5-3%, algo de formato se notará en la actividad de construcción. Y ya no estamos en el año pasado, proyectos que ya estaban lanzados, que estaban cotizados, centros comerciales, oficinas, grandes edificios, estaban paralizados, sin ninguna razón. De repente, el pedrero que había cotizado, que esperaba el pedido ya, el cliente no acaba de confirmar. Como este año se prevé un crecimiento parecido, 2,5, 12, ya veremos lo que pasa. No creo que habrá algo diferente. Y de ahí vamos a América Latina. América Latina vive de la exportación de materia prima. Bueno, ahora Estados Unidos es el mercado para materia prima. Lo más probable es que los países que lo hacen bien, que han hecho bien su trabajo, Colombia, Chile, Panamá, México, seguirán yendo bien. México especialmente debe ser un año mejor que el año pasado, que tiene una economía más vinculada con Estados Unidos. Y así está el panorama. India va a ser igual que el año pasado. Las cifras que tengo yo son de Turquía. El año pasado bajó por 10-15%. Ya le he explicado por qué, por la devaluación de la moneda. Este año va a ser
flojo, están las elecciones, pero va a recuperar el próximo año, seguro. Así está el panorama. Si piensas en oferta y demanda va a aumentar, lo más probable y bastante. Riesgos también hay, ya hemos explicado. ¿Cuál es la clave de este año? Como siempre, una buena gestión. Esta es la clave. Gracias. Bueno, agradecerle a Neil que empecemos de una manera, una serie de preguntas y un poco de un coloquio entre todos, pues para de alguna manera rebatir o apoyar lo que nos ha dicho su amigo. Si hay alguien que tenga alguna pregunta al respecto. ¿Está todo el mundo de acuerdo? ¿Cómo puede el Novelda aprovechar de este entorno que es claramente a priori positivo? Ahí tiene más de una pregunta. Sí, no, simplemente esto. A mí me parece muy acertada la exposición que has hecho, en mi modesto entender, y siempre pues, pueden existir las dudas respecto a un mercado o a otro, la forma, sobre todo la forma, es muy importante. Tú has matizado muchas veces que la forma de vender, has matizado muchas veces la palabra mármol de segunda y tercera y tal, que eso es negativo. Eso pues hay que matizarlo, que es así, entiendo también. Yo tengo una pregunta que tú seguramente lo sabes. En este momento has hablado antes de tablas a China, que antes pasaba y ahora no volverá a pasar. ¿Estás hablando del producto elaborado final o del bruto? ¿De qué hablas? Porque yo creo que las subvenciones y el mercado chino impedían la entrada de materiales elaborados. En este momento, ¿cómo está? Los chinos son muy pragmáticos, pero el pragmatismo significa dos cosas. Si hay demasiado frenazo en la economía que no pueden controlar, es posible, y yo no sé, esto depende de lo que decidan ellos, son capaces de proteger, de tomar medidas para proteger su industria otra vez. Es decir, son solamente para proteger. Y también son capaces de inyectar liquidez cuando no deben, donde no deben, solamente con tal de que no caigan las cosas. Es que dependemos en gran medida de lo que deciden los dirigentes chinos. No se puede prever, ¿no? Pero lo que están intentando hacer es una reforma de gran envergadura. Y francamente, tenemos que esperar que tengan éxito, porque si lo hacen más que ellos, vamos a sufrir todos. También es verdad que hace un par de meses, cuando el presidente chino habló, cuando hizo el discurso del año, dijo claramente: China vamos hacia el mercado, la economía del mercado. La economía del mercado va a ser central a nuestras políticas. Ya no va a ser una referencia, va a ser central. Bueno, esperamos que sí. Yo siguiendo un poco, y te quiero hacer una pregunta a ti, o sea, siguiendo un poco la pregunta de Amador, la percepción que se tiene, bueno, o que algunos teníamos hace ya, cuando comenzó el boom de China, donde todo el mundo se volvió loco, sobre todo en nuestro sector, pensando que aquí era una rentabilidad más pragmática que era vender la piedra, pues algunos sabíamos que era un tema temporal, que lo que se abandonaba, las industrias que se abandonaban, luego iban a ser muy complicadas ponerlas en marcha, y aunque se puedan poner en marcha, pues no va a dejar de ser, va a tener un costo muy importante para esas personas que han abandonado esas industrias, ¿no? Y la percepción que tengo es que evidentemente China va a protegerse, pero no se va a proteger tanto. ¿Qué quiero decir? Que puede haber que haya mucha demanda de tabla en bruto, que eso no crearía un problema a las infraestructuras chinas, porque eso supondría una rebaja en cuanto a su producción de un 10%, que es como máximo lo que representa el aserrado del bloque. Pero en zonas como la nuestra eso solucionaría muchísimo el tema, y sobre todo el tema del paro se vería paliado en gran parte. O sea, igual, pues no sé, un tema como Novelda a lo mejor
un 10 o un 15% más del empleo que existe actualmente se podría producir. Sería de alguna manera bueno, también acallaríamos muchas bocas de los que están insistiendo en lo contrario, ¿no? Desde aquí. O sea que China, yo sí, también como tú, si tú no me contradices, pienso que va a continuar comprando, pero va a cambiar el formato. Sí, claro, sí. Va a dejar de arriesgar, Sí. de comprar unos bloques que no saben cómo le van a salir. Ya están comprando tablas de productos complicados. Claro, Ya están comprando. Entonces van a venir a seleccionar como seleccionaban antes. Y yo no he hablado de Oriente Lejano, que decir que otros países que no son China. Y no he hablado de Corea, Indonesia, Malasia, Singapur, Taiwán, Filipinas, Camboya, Vietnam, Japón. Son muchos millones. Sí, no, es que... Y esta gente, los importadores, ya están comprando cada vez más la piedra en origen. Ya no van a China para comprar tablas. Ya empiezan a venir aquí, o a Italia, o a la India. Es que Después de 10 años ya estamos, ya la tendencia ya estamos es que viendo. la gran ventaja no solamente vender la tabla en China, sino que la gran ventaja es que al no ser ellos productores de tablas, sino que hacen es elaborar la tabla que viene de aquí, hay un retorno y puede haber una recuperación de los mercados que se han perdido en estos años, como es el coreano, como es Singapur, como es Indonesia. Sí, 600 millones, son 600 millones, 600 millones de personas, con un crecimiento de 5%. Una buena noticia es que a los chinos les vaya también, para algunos que no sean nada más que canteros. Hombre, yo no me atrevo a ser optimista, yo no me atrevo a decir predicciones, pero cuidado, en 3 años podemos tener una bonanza como no hemos visto nunca. Con todos los riesgos que lleva a tener una Con bonanza. todos los riesgos que lleva. No me atrevo a decirlo, pero me gustaría decirlo, pues. Porque al final- Es posible hoy, porque hemos estado en el fondo del mar, y cuando está en el fondo del mar, ¿cómo vas a ver con la cumbre de la montaña? porque No te sorprendas, en 3 años hay una bonanza como no hemos visto en muchos años, como hemos olvidado que Y existía. vemos cómo tenemos que minimizar los riesgos de dar créditos en Estados Unidos. Claro, ese es el gran tema. Hilar la primera parte de tu Aguántalo, 3 dólares, aguántalo y ya verás cómo llega todo a la Hilar la Ya primera verás cómo llega todo. Ya me gustaría estar seguro de esto, pero todo indica que estamos en este camino. Comentaba que hilar la primera parte de tu discurso de que la piedra es escasa con... No. Sí, por eso, Acordarse hilando esa parte del acordarse de discurso esto, decírselo al cliente, que sepa él también. con la parte de la bonanza que nos puede llegar y que Sí, podemos a llegar a más países y tal, yo creo que el principal problema y el principal tema que tenemos que controlar ya no es el precio que ya marcamos en el mercado, es el riesgo. O sea, hay que venderle al que tenga dinero para poder comprar. Porque después de esa bonanza de 3 años, ¿quién va a tener problemas? Aquel que haya dado el riesgo excesivo y cuando se acaba la bonanza se queda enganchado. Al final vuelve a repetirse la misma historia. El gran tema es el control del riesgo. Sí, eso es claramente. Totalmente. En este Y momento- sabiendo que tenemos un producto que no digamos, que se acabará y que tiene que estar valorado en el mundo, Sí. el principal tema no es el precio, que es, al final tiene que ser superior a los costes, pero el riesgo es el fundamental. Total. Sí, señor, aguantamos esto. Nada El más. nuestro y el de nuestros clientes. Tiene que ser... Ya no estamos al fondo de mar, ya estamos viendo la montaña. Sí, desde, ahora el problema es... desde la playa. Una radio baliza. Pero ya se ve lo que puedes ver ya. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Acompañar una reflexión que cuenta Nil, y es verdad lo de la escasez. Y este año hemos vivido un ejemplo muy claro en el mundo de la piedra natural, con un caso ficticio de no haber piedra en el caso de los granitos indios, donde ha habido un cierre que aún es temporal, pero que será, o sea, que es temporal, pero que aún no ha acabado, pero que ha hecho que ficticiamente deje de haber un recurso que hasta el momento era inmenso o era grande, la oferta con la serie de granitos de la compañía que todos conocemos o que por lo menos que han trabajado con aquel país, y eso ha hecho verdaderamente que esa piedra o las piedras o los granitos en este caso que vengan de la India se revaloricen, y ellos han sabido hacerlo por pura necesidad pero por pura realidad también. O sea, tenemos un ejemplo clarísimo este año de que eso sucede, y eso es un ejemplo de los que habría que sumarse, sabiendo lo que, mirando todos
mirándolo al coto como se puede mirar. Los cachemir. Acabará de... Los cachemir, ¿no? Sí, pero hay otros. Calmir White, Calmir Gold, Ya están saliendo todos. toda la serie de granitos indios ha pegado un bajón Sí, sí. la oferta y ha hecho que todo el mundo quiera trabajarlos y indudablemente hay menos y el precio... Esto debe ser la única industria donde Este más caso es caro el ficticio, producto, más cómo ha sucedido, pero se da el caso y está claro que todo el mundo quiere tenerlo y todo el mundo quiere ofrecerlo y indudablemente lo poquito que hay ha hecho subir los precios. Es ficticio el caso, pero es muy Lo que pasa es acotado. que la diferencia entre la primera natural que nosotros manejamos es bestial. Sí, estamos hablando de la distancia de lo que significa granito, mármol, de pero la calidad. correcto, la calidad, rendimiento, usos, no estamos comparando esas cosas, estamos La comparando el calidad está caso. muy limitada, y estamos hablando aquí también puede haber escasez de cantidad. Por lo tanto, lo de granito no, granito las canteras son inmensas. No, pero si no son estamos comparando extraordinarias, productos ni rendimientos, y ni ellos estamos pueden comparando regular, ahora sí, ahora no. el caso de que, Nosotros de que eso es una lección a aprender y yo estoy seguro de que cuando esa oferta se sume, los indios no bajarán precios. ¿Es verdad o mentira? A nivel Yo creo que no bajarán precios. Es decir, no porque luego se sume la oferta que hoy deja de existir, van a bajar precios luego. Yo estoy convencido de que no. Porque ahí la industria está mucho más en grandes empresas y aquí está más atomizada. Efectivamente, o sea, no es comparable ni el producto, ni el rendimiento, ni incluso el sector de cómo está. Si el caso, estoy comparando solo el caso de que hay un bajón en un momento ficticio o temporal por unas circunstancias muy diferentes, pero Muy bien. ¿Una cosa más? En fin, una pequeña reflexión. Has hablado un poco, muy poco, del mercado sudamericano. Primero, Una pequeña reflexión sobre el no, mercado sudamericano, pues, desde Brasil hasta... Brasil tendrá su bajón dentro de 2 años y va a tener un crash gordo. Cuando termina, todas las obras relacionadas con el mundial tienen que terminar en junio. Y eran las Olimpiadas, pero Olimpiadas, bueno, el mundial está en 12 ciudades. Entonces hay construcción en 12 ciudades, hoteles, infraestructura, todo lo que hay. Ahora, termina el mundial este año, estamos hablando de 5 meses. Y es de Río de Janeiro, Olimpiadas en 2016, pero ya la construcción se van a hacer solo en Río. Ahora, Brasil estaba creciendo hasta hace 3 años, 7%. Ahora está creciendo 2,5%. Y el pueblo está muy endeudado. Brasil está visto a un crack en 2 años, como mucho. Es un ciclo económico corto. Sí, yo no ahora apostaría por Brasil en este momento. No parece. No. Brasil es para empezar a huir. Es para... No me huir ya, pero... Si no tenéis ninguna pregunta más. Hablando de Sudamérica o Centroamérica, México también. Sí, vinculado... No, todo lo que están saliendo en periódicos es positivo. Todo lo que está hablando de México en el próximo año es que las empresas multinacionales están saliendo de China y ahora van a México para poner sus fábricas. Porque como China ya no es tan barato, están cerrando fábricas en China, las multinacionales, y trayéndolos a México. ¿Por qué? No lo dicen abiertamente. Lo que están haciendo es los nuevos modelos, que sean electrodomésticos o componentes de automóvil, están haciéndolo en México o en Estados Unidos mismo. Ahora, no van a decir abiertamente que estamos cerrando la fábrica en China, porque los multinacionales siguen teniendo grandes negocios en China mismo. Entonces, lo que se fabrica en China ahora es para el mercado chino. Antes era fabricar en China para todo el mundo. Hay un cambio, un matiz muy importante. Y una observación que quiero hacer, que es que parece ser que puede ser que aparezca otra China, pero China solo hay una. No, hay India, pero tenemos políticos peores que aquí. Hay dos Chinas, China e India. Los políticos son peores que aquí. Y que debe estar creciendo 10, 12, es que tiene todo a tu favor. Te creo todo menos que sean peores que aquí. Pues sí, sí lo son. Lamentablemente sí lo son.